están sobre mí. Y tu misericordia rodea hoy mi vida. Yo sé que tú cuidas de mí. Tu dulce amor me alcanzó. Mi corazón te anhelaba. Tu amor me atrae, viniste a rescatarme. Tu gracia expresa lo que la cruz revela. Te adoramos, Rey. Dios, yo te agradezco por lo que tú has hecho y pongo mi confianza en ti. Tu luz y tu justicia son las que me iluminan. Yo quiero ver tu resplandor. Tu dulce amor me alcanzó. Mi corazón te anhelaba. Tu amor me atrae, viniste a rescatarme. Tu gracia expresa lo que la cruz revela. Tu amor me atrae, viniste a rescatarme. Tu gracia expresa lo que la cruz revela. Lo que la cruz revela. Lo que la cruz revela. Te adoramos, Rey, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Gracias, Rey. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Rey, te adoramos, Señor. Gracias. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí.
las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Y canta aún más fuerte, con el enemigo frente a mí, y canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. y canta aún más fuerte, Mi alma melodía es, y canta aún más fuerte, el cielo peleará por mí. y canta aún más fuerte, Con el enemigo frente a mí, y canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. y canta aún más fuerte, Mi alma melodía es, y canta aún más fuerte, el cielo peleará por mí. y canta aún más fuerte. Voy a cantar en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Hola, es un gozo poder estar contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesías. Somos la iglesia en todo lugar, así que quiero darte las gracias por estar acompañándonos y poder ser parte de este espacio. Mi deseo es que puedas estar con alguien más, que puedas con otro grupo de amigos, de hermanos, de familia, poder aprender la palabra de Dios juntos, alabar el nombre de Dios juntos. Yo sé que Dios habla a nuestros corazones y el día de hoy quiero hablarte de algo que tiene que ver mucho con nuestra naturaleza como humanos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, viene a suceder algo especial y es el hecho que adoptamos también una naturaleza divina. Entonces, como hijos de Dios, tenemos esa naturaleza humana, eso que de alguna manera nacemos con eso. Y por otro lado, también nacemos de nuevo con una naturaleza divina. Y yo sé que eso el día de hoy va a impactar tu corazón porque quizás has estado batallando o estás batallando con el hecho que tus faltas, tu pasado, quizás algo que hiciste años atrás o como tú te puedas estar sintiendo debido al estilo de vida que llevabas antes de Cristo, te sientas que no eres capaz o no eres suficientemente bueno o digno para que Dios pueda hacer algo realmente a través de tu vida. Pero recuerda que cuando venimos a Cristo, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, Él empieza un proceso de transformación, pero a la vez también venimos a adquirir una naturaleza divina, un poder divino, aparte de la naturaleza humana, porque no es que dejamos de ser humanos, vamos a seguir siendo humanos, pero a la vez también venimos a ser seres divinos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el pasaje bíblico que quiero poner como base para esta enseñanza el día de hoy está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y fíjate lo que dice. Debido a su gloria y excelencia, hablando de Jesús, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Y aquí Pedro está diciendo que debemos de recordar que Cristo hace posible que participemos de esta naturaleza divina. Esa naturaleza, de nuevo, por definición en griego, es algo adquirido de nacimiento, esas fuerzas, esas habilidades, ese poder que de alguna manera poseemos. De una manera humana va a ser siempre limitada, ¿no? Nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestras fallas. Pero nos damos cuenta que al venir a Cristo, y Cristo mora en nuestro corazón, nos permite participar de otra naturaleza que es mucho más especial y es una naturaleza divina, de ese poder sobrenatural que viene solamente de Cristo. Ahora, no dejamos de ser humanos, no dejamos de fallar, obviamente no nos da excusa para hacerlo, pero debemos de recordar que Dios nos permite ser parte también de una naturaleza divina, de ese poder especial y sobrenatural,
Así que si tú piensas que quizá debido a tu pasado o al hecho que has fallado y continúas fallando en tu caminar con Cristo, que Dios no puede usarte, el día de hoy Dios te va a animar. Fíjate que en la Biblia hay muchas personas, yo diría casi que todos los que en algún momento hemos leído su historia en la Biblia, Abraham, Moisés, Salomón, David, hombres que hicieron cosas maravillosas, que el poder de Dios se movió en ellos de una naturaleza divina en ellos, pero que también fueron humanos, que también esa naturaleza humana interrumpió y fallaron y pecaron contra Dios. A pesar de que ellos hicieron eso, a pesar de su naturaleza humana, como lo es en nuestra vida hoy, a pesar de eso, Dios igual desea usarnos y los usó. Y leímos 2 Pedro, y hoy vamos a hablar precisamente de Pedro. Pedro está hablando que recordemos de esa naturaleza divina que es dada por Dios porque él mismo la experimentó a primera mano. Pedro fue uno de los discípulos que constantemente batallaba con su naturaleza humana, que lo hacía a ser impulsivo, que lo hacía a hablar cosas antes de tiempo y a decir cosas que quizás no eran las correctas en el tiempo correcto, mas sin embargo, Dios hizo cosas grandes a través de él y le permitió ser parte de esa o experimentar esa naturaleza divina, ese poder divino de Dios, que lo hizo hacer cosas maravillosas. Y uno de los pasajes que nosotros conocemos mucho es cuando Pedro caminó en el agua. Eso fue definitivamente algo divino, un poder divino que vino sobre él. Y vamos a leer un poquito esa historia y vamos a leer un poquito más realmente de la vida de Pedro, y te vas a dar cuenta cómo él continuamente era impulsivo y daba espacio a su naturaleza humana, pero también Dios hacía algo divino a través de él y que traía honra y gloria a su nombre. Así que quiero que abras tu Biblia al libro de Mateo. Vamos a leer del versículo 25 al 33 y dice lo siguiente. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo. Yo estoy aquí». En otras palabras, soy yo, Jesús, ya estoy acá. Dice, entonces Pedro lo llamó, «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti». Y aquí es esa naturaleza humana en Pedro manifestándose. Si eres tú, hazme que vaya hacia ti. Dice, y que camine sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús en el versículo 29. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Y ese es la naturaleza divina obrando a través de Pedro, porque nadie que yo conozca ha caminado sobre el agua. No sé si tú conoces a alguien, pero este es el único hombre que ha caminado sobre el agua, aparte de Jesús. Dice, pero cuando vio al fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. De nuevo, su naturaleza humana. Vemos cómo fue naturaleza humana, naturaleza divina, poder divino, luego naturaleza humana nuevamente y empezó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. En el versículo 31 dice, de inmediato. Y vemos cómo Jesús hace continuamente eso. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo alabaron, «De verdad eres el Hijo de Dios». Y notamos varias cosas. Primero, que todos fueron a Jesús y reconocieron quién era Él, ¿no? Trajo honra y gloria a su nombre, pero nadie fue a Pedro. Nadie reconoció, debido a su manera impulsiva de ser quizás, ¿no? Nadie fue a Él a ver cómo estaba, se mojó y todo, ¿no? A decirle, oye, estuviste caminando sobre el agua, ¿no? Debemos de recordar que estaba oscuro. Eran las 3 de la mañana y dice que cuando Jesús subió al bote, el viento dejó de soplar. Significa que entonces el viento estaba soplando, era la noche, estaba soplando, había tormenta. De repente ves un hombre caminar que parece un fantasma y te asustas. Y dice que es él y el único que dice de impulsivo, si eres tú, dime que vaya yo, ¿no? Y Jesús le dice que ven y el poder de Dios se manifiesta en él y camina sobre el agua. Luego empieza a hundirse porque su naturaleza humana lo hizo darse cuenta de las cosas y le dio miedo y empieza a hundirse. Y lo más seguro es que él se puso a pensar, ¿sabes? La próxima vez no voy a abrir la boca. La próxima vez no voy a decir nada porque me adelanté o porque
me trajo consecuencias, ¿no? Yo creo que todos nos podemos identificar, quizás algunos más que otros, al hecho que a veces abrimos la boca un poco más rápido de lo que debemos. O a veces no nos damos cuenta y estamos todo lo que estamos pensando lo estamos diciendo, ¿no? Yo sé que yo me relaciono mucho con Pedro. Yo sé que hay varios de ustedes y quizá tú que nos estás viendo eres igual, ¿no? Tu esposa te está diciendo, ese eres tú. Tú no piensas, tú de lo que estás pensando lo estás diciendo y así está saliendo, ¿no? Quizás tu esposa o tu esposo es mucho mejor en el hecho que piensan y razonan bien todo antes de decirlo y son más prudentes, ¿no? Pero quizás en nuestro caso nos identificamos más con Pedro y que a veces sucede eso, ¿no? Entonces él dice en este capítulo de Mateo 14, donde vemos esta historia, dice que no voy a abrir la boca más. Vamos a Mateo 15. Entonces Pedro dijo a Jesús, dijo que no iba a hablar más, pero aquí vemos que lo volvió a decir. Pero dijo a Jesús, explícanos la parábola. Jesús le dijo, ¿también están ustedes aún faltos de entendimiento? Y aquí Jesús estaba explicando y dio una parábola a los fariseos para que entendieran mejor las cosas. Y entonces ante la pregunta interrogante de Pedro le dice, ¿también ustedes aún están faltos de entendimiento? En otras palabras, Pedro, ¿también te falta entendimiento? Aparte de impulsivo, ¿te falta entendimiento? O sea, ¿eres tonto? Yo creo que eso hubiera herido un poquito mis sentimientos, ¿no? Aunque obviamente no fue lo que dijo Jesús a Pedro directamente. Pero, ¿sabes? A veces tendemos a escuchar las cosas un poquito diferente a como realmente se dijeron, ¿no? O captamos algo que no es en un mensaje. Obviamente sí hay veces que sí la persona dice algo que es muy directo y a veces hasta ni lo captamos, pero a veces vemos más allá o oímos más allá de las cosas que realmente se están diciendo. Y seguro Pedro ha de haber pensado, bueno, no, es que yo lo entendí todo, yo no lo decía por mí, yo lo decía por los discípulos, el resto, para que entiendan las cosas, pero ¿sabes qué? Ya aprendí que no voy a preguntar otra vez, no voy a abrir la boca, no voy a abrir la boca otra vez. Vamos un capítulo más, a Mateo 16, el capítulo, versículo 13 al 19. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías u otro profeta. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Nadie dice nada. Versículo 16. Simón Pedro contestó, no se aguantó más, no pudo aguantarse más, y él dijo, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te ha revelado eso. Vemos que esa fue la naturaleza divina en Pedro que le reveló, el Espíritu de Dios le reveló eso a él. Dice, no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Dejó de ser Simón, ahora era Pedro, era la roca. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Vemos entonces que aquí Pedro finalmente dijo algo bueno. Eres el Mesías. Y Jesús dice, este es un milagro, Pedro. Dijiste algo bien, dijiste algo correcto, que obviamente no lo pudiste haber entendido o oído de tu naturaleza humana. Obviamente tuvo que ser tu naturaleza divina, el Espíritu de Dios que te lo reveló y te lo dijo, el poder de Dios que obró sobre ti. Y lo más seguro, de nuevo, que a veces solo oímos algunas cosas, no oímos todo. Pedro se le empezó a ir todo al cerebro, ¿no? Se le empezó a inflar la cabeza, como decimos, ¿no? Lo más seguro dijo, soy la roca. Sí, yo sabía que era la roca de este grupo de discípulos. Yo soy la roca. Me van a dar llaves, no sé de qué son, pero yo soy el que voy a tener las llaves también, ¿no? Y se le debe haber inflado un poquito la cabeza a Pedro. Y 2 versículos más adelante, 2 versículos, dice en el versículo 21 de Mateo 16, a partir de ese momento, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fueran a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero que al tercer día resucitaría.
Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Esa es la naturaleza humana nuevamente de Pedro. Acababa de hacer algo divino, el poder de Dios, esa naturaleza divina de Dios le había permitido, le reveló algo, pero aquí está nuevamente su naturaleza humana y empieza a decir cosas así, a reprender a Jesús. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Eso yo creo que ha de haber sido muy fuerte de oír, que lo comparó y le dijo Satanás a él, ¿no? Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y nos damos nuevamente cuenta aquí que Pedro constantemente actuaba o era impulsivo o se dejaba llevar por esa naturaleza humana, como todos nosotros lo hacemos, como a todos nosotros nos sucede, pero también Dios le permitía ser parte de esa naturaleza divina y hacer cosas poderosas por el poder de Dios que estaba en él. Pero muchas veces nosotros pensamos que porque fallamos o porque hemos faltado ante algo que dijimos, no somos dignos y Dios no nos puede usar. Quiero decirte que de alguna manera nosotros no nos autodescalifiquemos ante Dios o pensemos que Él no pueda usarnos para su gloria. No importa qué haya sido tu pasado, no importa qué has hecho. Vemos que Pedro, al igual que muchos otros hombres en la Biblia, continuamente su naturaleza humana fallaba, pero el poder de Dios se manifestaba de una manera sobrenatural y esa naturaleza divina hacía cosas en sus vidas tremendas y el día de hoy quiere hacer lo mismo. Entonces nos damos cuenta que aquí Jesús les está diciendo que deben de ir a Jerusalén porque Él iba a padecer, iba a sufrir al punto que iba a morir. Y Pedro entonces brinca y dice, no, jamás voy a permitir que eso te suceda. Su naturaleza humana lo llevó a ese punto. Y lo que oye es, aléjate, Satanás, ¿no? Y lo comparan con Satanás. Y de nuevo, yo creo que eso seguramente ha de haber herido mis sentimientos, ¿no? Y de nuevo, otra vez Pedro dice, ok, no vuelvo a abrir la boca. Esta boca no va a decir nada una vez más. Mateo 17. Pasaron 6 días, porque ahí empieza diciendo el versículo 1, 6 días después. O sea, Pedro pudo no decir nada después que lo llamó Satanás, no dijo nada 6 días. Dice, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, a Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Y mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó al punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Y de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Entonces nos damos cuenta que aquí Jesús llama a estos discípulos, ¿no? Y dice que se transformó, o sea, dejó toda esa naturaleza humana y adquirió al 100% su naturaleza divina y se transformó delante de ellos. Y dice que estaba hablando con Moisés y con Elías. Y yo me imagino cuando eso sucedió, ¿no? Jesús va y llama a Juan, le dice, Juan, ven para acá, Santiago, ven para acá, Pedro, tú, sí, Pedro, allá atrás, ven, sí, Pedro, sí, Pedro, ven para acá, tú también, vamos, acompáñame, ¿no? Y empiezan a caminar, y quizás Pedro todavía un poco resentido, ¿no? Por lo que había sucedido, lo había comparado con Satanás, quizás diciéndole al que iba al lado de él, ¿sabes? Fue duro lo que me dijo, pero se lo perdono porque lo más seguro está bastante estresado. Finalmente yo creo que entró en razón y se acordó que yo soy la roca. Que yo soy el que tengo las llaves o que me va a dar las llaves, no sé cuándo es, pero lo más seguro se acordó que soy la roca. Y van caminando cuando de repente se transforma y dice que Jesús se convierte de una manera divina y empieza a hablar y están hablando con Moisés que tiene ya más de 1000 años muerto. También dice que estaba el profeta Elías que ya tenía como 800 años de haber muerto también y ellos estaban hablando y quiero que prestes atención a lo que sigue. En el capítulo 17, Mateo 17, versículo 4. Pedro exclamó. ¿Y quién estaba hablando con Pedro? Jesús estaba hablando con Moisés, con Elías. Y aquí dice que Pedro exclamó, pero nadie le había preguntado nada, nadie le había dicho nada. Nuevamente esa naturaleza humana impulsiva lo hizo hablar. Y le dice, Señor, es maravilloso que estemos aquí, que estemos todos aquí, qué lindo, si deseas. Puedo hacer 3 enramadas, o la palabra en griego nuevo es tabernáculo,
como recordatorios para ti, una para Moisés y una para Elías. En otras palabras, aquí está entonces de nuevo, siendo impulsivo y dejándose llevar por esa naturaleza que nadie le estaba preguntando, nadie le estaba diciendo. Le dice, Jesús, qué bueno que estamos aquí reunidos. ¿Qué te parece si entonces hago una iglesia para ti, una iglesia para Moisés y una iglesia para Elías? Y Jesús quizás está pensando, ¿y qué está pensando? Pero qué tontería estás diciendo, Pedro. Y en el siguiente versículo, en el versículo 5, dice, no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, sin duda en duda, este era Dios mismo, Dios el Padre, le está diciendo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a Él. En otras palabras, le está diciendo, escúchenlo, Pedro, cállate, escucha a Jesús, deja de hablar. Y nos damos cuenta nuevamente que constantemente Pedro actuaba o se dejaba llevar por esa naturaleza humana. E iba a decir pecaminosa porque así lo es, nos impulsa a hacer cosas que naturalmente quizás no están correctas delante de Dios, pero no significa que no podamos y que Dios no permita ser parte de esa naturaleza divina que trae honra y que trae gloria al nombre de Dios, que somos empoderados por el nombre de Dios. Y vamos a continuar qué sucede entonces con esta historia y lo que está sucediendo en la vida de Pedro, pero ahora vamos a ir al libro de Juan, a otra historia donde Jesús está lavándole los pies a sus discípulos y donde él empieza a hacer eso y nadie dice nada excepto Pedro. Y vamos a ver qué dice Juan 13, el versículo 3 al 9, dice lo siguiente. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Vamos a detenernos un momento ahí. Jesús se arremangó las mangas, tiene una toalla en la cintura, tiene un balde de agua, está lavándole los pies a los discípulos, pasan, 5, 6, 7, llega Pedro y Pedro le dice, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Pedro, ¿no estás viendo que le estoy lavando los pies a Mateo, que le estoy lavando los pies a Juan? Si los lavé a Santiago, a estos otros discípulos, obviamente también te los voy a lavar a ti. Bien, nos vemos que está siendo impulsado con esa naturaleza humana. Y Jesús le dice, es que tú no entiendes lo que yo hago ahora, pero un día lo entenderás. El versículo 8 dice, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Nuevamente es su naturaleza humana actuando y manifestándose en él, ¿no? Sin entendimiento de alguna manera de las cosas. Pero si no te lavo, respondió Jesús, no vas a permanecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Nuevamente en esta historia nos damos cuenta cómo continuamente Pedro, siendo impulsado por esa naturaleza humana, causaba que él hablara o hiciera algunas cosas que quizás lo hacían meterse en problemas o lo hacían no actuar o decir las cosas correctamente, pero eso no impidió que Dios no le permitiera también participar o ser parte de esa naturaleza divina que él estaba haciendo a través de Pedro y que lo estaba preparando para hacer algo aún mucho mayor en su vida. Y como sucede exactamente el día de hoy en nuestra vida, no pensemos que por nuestro pasado, que quizás por esa falta, por ese pecado antiguo, por algo que en algún momento no es bueno o no es lindo de nuestra vida, no pensemos que por eso Dios no pueda usarnos el día de hoy. Realmente Dios nos está invitando y nos permite a participar de esa naturaleza divina, de ese poder divino en nuestra vida, a pesar de esa naturaleza humana, ¿no? Entonces estamos hablando de nuestra naturaleza humana, divina, que somos humanos, pero a la vez también Dios nos hace divinos a través de Cristo Jesús. Y quiero compartirte entonces un último pasaje cuando hablamos de Pedro, ¿no? y de ese propósito que Dios tenía para su vida. Jesús está entonces ya en esa última hora, ya su hora había llegado, él sabía que el tiempo de ser crucificado estaba llegando. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 26, versículo 31 al 35, dice lo siguiente. En el camino, Jesús les dijo,
esta noche 2 de ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Y eso estaba escrito en la ley, era una profecía. Dice, sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Les estaba diciendo que él iba a resucitar y que iba a ir a ellos después de resucitar. Y Pedro declaró, de nuevo, nadie le estaba preguntando a Pedro, nadie le hizo una pregunta a Pedro. Pero aquí él dice que él declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Vemos que él impulsivamente negó y dijo que eso nunca iba a suceder. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú le has dicho algo a Dios antes y le dijiste y le prometiste que no lo ibas a hacer o que nunca lo harías? ¿Lo has cumplido o lo hiciste? O quizá por otra parte le dijiste que nunca más volverías a hacer cierta acción o nunca más volverías a hacer tal cosa. Pero quizás no lo cumpliste. Quizás lo volviste a hacer y de nuevo viene a ese sentimiento de no puedo ser usado por Dios porque le he fallado. Sabes, aquí Pedro nos está dando el ejemplo de esa naturaleza humana y cómo Dios, a pesar de esa naturaleza humana y que es humano, le permitió hacer cosas divinas e hizo cosas divinas a través de él. Pedro lo hizo y lo negó 3 veces. Lo que él estaba diciendo que no iba a hacer, 3 veces lo negó. Por eso es que un poco más adelante, cuando Jesús finalmente entonces resucita y se les presenta, llama a Pedro y le pregunta 3 veces si lo ama. Ahora, obviamente Jesús sabía que Pedro lo amaba, pero le preguntó 3 veces. Obviamente él lo había negado 3 veces, pero le preguntó 3 veces porque en esa tercera vez fue donde realmente Pedro entendió que sí realmente él amaba a Jesús. Jesús le preguntó para que Pedro estuviera seguro de ese amor que él tenía por él. Pero no sé si te has preguntado por qué era Pedro siempre, por qué es que Pedro era el que siempre estaba de esa manera impulsivamente siendo dominado quizá por esa naturaleza humana, porque quizá los otros discípulos no se comportaban tanto como Pedro, era más Pedro el que hacía este tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante, justo antes de que en la última cena, Jesús le había anticipado algo a Pedro respecto a eso que iba a suceder y que de alguna manera iba a preparar su corazón. Y esto es bastante importante. Jesús le había dicho esto en la última cena y vamos a ir a Lucas 22, versículo 31 al 32. Le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti. En otras palabras, no le dije, no lo negué, no le dije que no. Le dije, he orado y he rogado a Dios en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas, se reconoció que iba a fallarle, pero que cuando te arrepientas, vuelvas a mí y te fortalezcas a tus hermanos. Que cuando te arrepientas y que te des cuenta y que vengas a mí, que seas aún más fuerte y que pueda el poder divino de Dios actuar de una manera más grande aún en su vida. ¿Por qué fue que Satanás realmente no pidió por alguien más? ¿Por qué no pidió por ese discípulo amado o el que Jesús amaba más? ¿No? ¿Por qué no pidió por esos hijos del trueno, como les decían? O por otro discípulo en particular, ¿por qué fue precisamente Pedro? ¿Sabes? Porque Satanás sabía que Pedro iba a ser lleno del Espíritu Santo en el día del Pentecostal, y que más de 3,000 personas iban a ser salvas a través de Pedro, y que ese iba a ser el comienzo de un ministerio fuerte de Pedro que iba a ser fortalecido, y que a pesar de su humanidad, a pesar de esa naturaleza humana, que el poder de Dios divino se iba a mover en su vida de una manera grande. Y sabes, Dios desea igualmente usarte el día de hoy y desea usarnos a cada uno el día de hoy. Eso que quizá vemos como una debilidad, eso que quizá vemos como algo que somos inadecuados o no somos preparados o que de alguna manera no somos capaces o no somos dignos, es precisamente ahí que Dios desea usarnos y permitirnos ser parte de esa naturaleza divina, eso que Dios solamente Él nos puede dar para que no quede absolutamente duda que es el poder de Dios el que va a obrar a través de ti.
Y Dios estaba usando a Pedro e empezó a usar a Pedro en ese momento a partir de su ministerio a hacer cosas grandes, a hacer cosas maravillosas, donde ya realmente esa naturaleza divina de Dios se manifestaba a través de él y de todos los discípulos. Y en Hechos 5:15 nos da una pequeña ilustración y nos muestra realmente de lo que Dios estaba haciendo y de ese poder sobrenatural, de esa naturaleza divina que fluía a través de Pedro. Este versículo 15 nos da una pequeña muestra de eso. Hechos 5:15 dice que como resultado del trabajo de los apóstoles, dice, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Aparentemente estaban siendo sanados con solo pasar la sombra de Pedro. O sea, así era de grande la naturaleza divina y el poder divino que vino en la vida de Pedro, a pesar de que él era uno de los más impulsivos, a pesar de su naturaleza humana. Dios lo invitó a participar de esa naturaleza divina y que el día de hoy continúa igualmente siendo una oportunidad para cada uno de nosotros. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y Él viene a morar en nuestro corazón, entonces nos permite no solamente a vivir en esta naturaleza humana, pero nos invita a ser parte de esa naturaleza divina donde el poder de Dios y el Espíritu de Dios puede obrar a través de cada uno de nosotros y hacer cosas maravillosas. Así que el día de hoy yo realmente quiero animarte a que no pienses que quizás por lo que has hecho o por lo que ha sido tu vida, que Dios no pueda usarte. Precisamente Dios tiene un plan perfecto y Él quiere usarte para honra y gloria de su nombre. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra el día de hoy. Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Padre, porque tú nos llamas y nos invitas a participar, Señor, en tu obra, nos invitas a participar de esa naturaleza divina, de tu poder, Señor, de tu Espíritu Santo, para poder fluir a través de nosotros, Señor, y hacer cosas que traen honra y gloria a tu nombre. Señor, yo te pido el día de hoy por alguien que quizás ha estado pensando que tú no puedes usarle, que alguien que quizás ha sentido que tú nunca jamás pensarías en usar su vida para tu honra y para tu gloria, Señor, y es precisamente lo que tú deseas hacer el día de hoy. Y le estás llamando y le estás invitando a participar de esa naturaleza divina, que no importa lo que hemos hecho como humanos, que tú nos perdonas, que tú nos renuevas, que tú nos transformas y nos invitas a participar de ese poder que solamente viene de ti. Señor, te pido que el día de hoy tu palabra, Señor, continúe tocando nuestros corazones y que traiga honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, solo quiero recordarte que el enemigo va a evitar que tú hagas eso y que te quedes limitado y continúes solamente pensando que por tu naturaleza humana, por tus defectos, por tus faltas, por el hecho que has fallado ante Dios, Dios no puede usarte. Pero recuerda que Dios te está extendiendo una invitación, que puedes realmente ser parte de esa naturaleza divina que Él desea hacer a través de ti, que Él te sostiene en todo tiempo en su mano y solo te está invitando y te está diciendo: hijo mío, confía en mí. Así que el día de hoy yo te animo a que confíes en Dios, que respondas a su llamado y que veas eso grande que Él va a hacer a través de ti. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.